participa de manera esencial en la ejecución de los movimientos. Vamos a referirnos al cerebelo y también al circuito de los ganglios basales, núcleos basales. Participan en el motor global. ¿Qué funciones van a tener estas dos estructuras, digamos, los sistemas, el cerebelo y los ganglios basales? El cerebelo va a participar en la coordinación temporal de las actividades motoras. Es decir, cada milisegundo, a partir de una orden, le da el cerebro, la corteza cerebral, la corteza motora, da una orden para que se cumpla una actividad motora, que yo agarro esto en mi mano, control. Desde ese instante el cerebro empieza a coordinar que la actividad motora se cumpla tal y como ha sido concebida en el área premotora. ¿No? Porque si no viene el cerebelo, se puede hacer el movimiento, yo puedo alzar este control, pero sería de una manera totalmente anárquica, ¿no? Mi mano iría temblando sin poder alcanzar exactamente. Pondría primero mi mano en un lugar, después recién agarraría el control y sujetaría el control. Podría, y de hecho se puede cumplir con la actividad motora, pero no con una actividad motora precisa. ¿Verdad? Entonces el cerebro va a coordinar todas las actividades motoras, milisegundo a milisegundo. Por eso dice la coordinación temporal, ¿no?, de las actividades motoras. Luego, interviene en el paso suave y rápido de un movimiento al próximo. Incluso planifica el próximo movimiento por anticipado, junto con el cerebro, el cerebelo. Entonces, ¿alguien sabe aquí escribir el teclado de la computadora? ¿Ha hecho clases? ¿O sabe tocar el piano? ¿Sí? Un dedo toca en este momento una tecla, en el milisegundo posterior el otro dedo va a estar tocando otra tecla. ¿Ya? Y no es que primero esta y ahora planificar el próximo movimiento, que el cerebro no, ya sabemos dónde va a ir el dedo, el otro dedo en el próximo movimiento. Y al escribir a dos manos, incluso controlando los movimientos de ambas manos, ¿no? Y de todos los dedos. Fíjense la velocidad con la que el cerebro y el cerebelo planifican y coordinan cada movimiento. Y el cerebro además ayuda a que el próximo movimiento sea suave y, digamos, tenga la fuerza necesaria para ejecutar, porque un gran pianista, ¿no sabe? No es que aprieta todas las teclas con la misma fuerza. Una vez aprieta fuerte y la próxima apenas, para que la melodía salga exacta, ¿no? Entonces, esos movimientos, esa capacidad que tenemos para regular los movimientos, lo va a hacer el cerebro, va a ejecutar este tipo de acciones. El cerebro no va a despertar ninguna acción, pero va a coordinar la acción que quien despierta, la corteza cerebral. Luego, regula la intensidad de la contracción muscular cuando varía la carga a la que el músculo es sometido. Fíjense, aquí hay una carga, ¿no? Este peso, ¿no?, va a tener una respuesta con los músculos de mi mano. Pero si pongo esta otra carga, va a
tener que variar el grado de contracción para sostener a este hilo que pesa mucho más que el control. Entonces, el cerebelo, si yo estoy agarrando el control y encima me ponen el libro, va a haber un peso mayor. Eso no va a no ser que no tenga yo la capacidad muscular, desde luego. No va a ser que si me ponen el libro me lleve a, qué sé yo, el peso haga que el libro se vaya al suelo, aunque yo tenga la capacidad para sostener, sino que en ese mismo instante mis músculos van a responder a controlar ese peso mayor. Entonces, por eso dice aquí, regula la intensidad de la contracción cuando varía la carga a la que es sometido el músculo. Inmediatamente es capaz el músculo de responder a una mayor carga, a un mayor trabajo. Y controla además las interacciones instantáneas que se tienen que dar entre músculos agonistas y antagonistas. Vamos a ver cómo el circuito cerebroso es capaz de encender y apagar a los músculos agonistas y antagonistas milisegundo a milisegundo conforme se va dando un movimiento, ¿no? Esas son las funciones, digamos, globales del cerebro. Y de los ganglios basales, ¿qué van a hacer los ganglios basales? Estos ayudan a planificar y controlar los movimientos más complejos: escribir, correr, ¿no? Hablar, el cerebro también. Regulan la intensidad de cada movimiento independientemente, regulando su dirección y la ordenación de los movimientos sucesivos y paralelos que se van a dar. Entonces, sin la acción de los ganglios basales, también se puede dar movimiento. Exactamente se va a dar el movimiento que mi área premotora define, ¿no? Cada vez que se estimula el área premotora con una imagen de movimiento, ¿sí? La imagen motora va a ir la instrucción hacia los músculos y se va a proceder con el movimiento. Pero olvídense de todas estas actividades: la coordinación simultánea, el paso suave de un movimiento a otro, ¿no? La coordinación entre agonistas y antagonistas. Por eso es que una persona que tiene un problema en el cerebelo, ¿sí? Que su cerebelo no funciona, va a caminar, puede ir de aquí a allá, pero ¿cómo va a ir? ¿Saben cómo? ¿La marcha de quién? Del borracho, ¿no? Va a ser como si la persona estuviera totalmente ebria, ¿sí? Un brazo por aquí, el otro por allá, una pierna, como dice la compañera, ampliando la base de sustentación, una pierna aquí, la otra allá, ¿no? Su cuello, sus cabezas moviéndose de manera descoordinada. Va a poder llegar hasta allá caminando, pero fíjense que movimientos más torpes, más desordenados, falta de coordinación, no como que uno va caminando sobre esta línea, podemos ir caminando perfectamente y llegar gracias al cerebro y a los ganglios basales. Bien, entonces, ¿cuáles serían las funciones motoras del cerebro? Es vital para las actividades musculares rápidas. Esto, escribir, teclear, tocar al piano, correr, hablar. Miren, cuando hablamos de rápidas, que son las actividades musculares que se dan en toda el área de la formación. La falta de cerebelo, entonces, ¿qué puede provocar? Una incoordinación total de estos movimientos. De hecho, por ejemplo, las personas que no tienen cerebelo o no funciona su cerebelo pueden hablar, pero no se les puede entender bien lo que hablan, porque no pueden coordinar adecuadamente todos los movimientos que se tienen que ejecutar en los músculos de la formación, en la lengua, etc., para que el sonido salga perfecto, ¿no?
¿Para qué sirve entonces? Para ordenar las actividades motoras, para que se den de forma secuencial, una actividad tras otra, una actividad, un músculo se active detrás de otro el orden que se requiere para que se cumpla con la imagen motora, con la imagen que está en el cerebro, ¿verdad? ¿Sí? Verifica y efectúa ajustes de corrección cuando hay alguna, digamos, falla en la actividad motora. Inmediatamente el cerebelo, si hay una falla en la actividad motora, no está saliendo exactamente como el cerebro quiere, el cerebro corrige y mejora el movimiento inmediatamente. Entonces, el cerebelo además va a tener una acción importante para que las señales motoras que se originan en la corteza lleguen bien hasta el tronco del encéfalo y desde el tronco del encéfalo hasta la médula y hasta los músculos, para que el movimiento sea perfecto. De hecho, hay, vamos a ver enseguida, las numerosas conexiones que hay entre la corteza cerebral, el cerebelo, entre los núcleos que están en el tronco del encéfalo y el cerebelo, entre la médula y el cerebelo. ¿No? Hay muchos fascículos que entran y salen del cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio y inferior. Entonces, el cerebelo tiene un papel esencial en la coordinación y planificación y ejecución de las actividades motoras. Bien, ustedes han visto en anatomía que el cerebelo tiene tres áreas anatómicas, ¿no? Que se llaman lóbulos. El lóbulo anterior, a ver, un segundo, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, y aquí abajo el lóbulo nodular, que es la parte más antigua, digamos, del cerebelo. Bien, fíjense, aquí hay una vecindad con quién el cerebelo, con el tronco del encéfalo. Directamente aquí está el bulbo laquídeo, aquí está la protuberancia y aquí el mesencéfalo. Por aquí están los músculos cerebelosos superiores, medios y inferiores, por donde ingresan y salen fascículos que comunican al cerebelo con los núcleos que están en el tronco del encéfalo, con la corteza cerebral y con la médula, ¿no? Bien, ahora, esta organización anatómica del cerebelo no está directamente relacionada con su organización fisiológica o funcional. Para entender mejor el funcionamiento del cerebelo hay que organizarlo, dividirlo de diferente manera. ¿Y cómo se divide desde el punto de vista funcional el cerebelo? Fíjense, ahora ya no lo tenemos al cerebelo visto de un costado, sino de sentido antero-posterior. ¿Y qué tenemos? Una región central, el nervio. Unas regiones laterales que están por fuera del nervio. Y unas regiones, estas regiones intermedias que están por fuera del nervio. Y unas regiones mucho más externas, ¿sí? Estas regiones que ya van a ser las regiones laterales. Entonces tenemos el vermis. ¿Por qué se llama vermis? Porque parece qué cosa. Un gusano, ¿no? Podríamos también llamarlo gusano. Se llama vermis. Esto parece un gusano, la parte central. Las partes intermedias son estas que están entre el vermis y la región lateral. Entonces tenemos vermis, área intermedia y lateral. ¿Sí? Si ustedes observan dónde están los lóbulos anterior, posterior y flóculo nodular, ahí está el lóbulo anterior, esta parte, el lóbulo posterior y aquí abajo el lóbulo flóculo nodular. Bien, entonces, ahora, ¿por qué estas regiones del cerebro
nos ayudan a entender mejor el funcionamiento del cerebelo y no la organización anatómica. Porque vean, el dermis es la zona encargada de los movimientos musculares del tronco axial, de los músculos extensores, de los músculos que están en los hombros, que están en las caderas, es decir, de la parte central del organismo. ¿Ven? El dermis. Si ustedes observan esta figura, también podemos observar que el dermis tiene sus áreas topográficas relacionadas con los distintos segmentos corporales. El dermis se ocupa de toda la musculatura que está en el centro. Entonces, ¿qué tipo de movimientos va a coordinar el dermis con el cerebro, con el tronco del encéfalo, con el aparato vestibular, los movimientos de la musculatura del tronco axial, la musculatura que sirve para qué? Para estar de pie, para luchar contra la gravedad, la musculatura que nos sirve para mantener qué cosa, el equilibrio. ¿Recuerdan? En la anterior clase hemos visto todos estos músculos que están en el centro. Entonces, vean cuáles son las conexiones que va a tener el cerebelo desde el dermis hacia otras zonas del sistema nervioso. El cerebelo entonces se va a comunicar con otras estructuras que están vinculadas con las regiones axiales, con la zona central del cuerpo. Entonces van a recibir señales aferentes, hasta aquí van a llegar señales que van a proceder desde las porciones respectivas del cuerpo, ¿no? Y de las áreas motoras de la corteza cerebral que corresponden también a la parte, digamos, de la musculatura axial, de la musculatura que está alrededor de la columna, que está en los hombros, que está en las caderas. Entonces, ¿desde dónde va a recibir? Por ejemplo, desde las zonas periféricas, en especial de los usos musculares. Desde los usos musculares también van a llegar esos estímulos que recuerdan desde los usos. ¿Por qué vía van a ir los estímulos sensitivos? Por las terminaciones primarias, las terminaciones secundarias, llegan hasta la médula espinal. Luego se da el reflejo miocárdico, pero hay conexiones desde la médula hacia el cerebelo a través del fascículo espino-cerebeloso, ¿no? Que va a comunicarse con el cerebelo. También desde el órgano teminoso Golgi. ¿Sí? También, ¿ya? Desde los propios músculos, desde las áreas del asta anterior, desde las neuronas del asta anterior, para hacer una retroalimentación del estímulo que está llegando, del estímulo motor que está llegando hasta estas neuronas, para coordinar y planificar perfectamente la ejecución del movimiento. Pero además van a enviar señales eferentes motoras, también van a salir señales desde el cerebelo. El cerebelo no solamente recibe, sino va a enviar señales eferentes también nuevamente a las áreas topográficas a las que corresponde, tanto en la corteza motora, al núcleo rojo, a la formación reticular y otras estructuras que están en el tronco del encéfalo. Fíjense, si los movimientos, por ejemplo, son finos, ¿hacia con quién va? O de las extremidades, más que de las extremidades, de la parte de los hombros y de las caderas, ¿con quién va a coordinar? Con el núcleo rojo, ¿verdad? Si son movimientos del tronco axial con la formación reticular, entonces van a salir estímulos eferentes procedentes del cerebelo a estas estructuras. Bien, ahora, ¿qué hace el área intermedia entonces, o la zona intermedia del cerebelo? Si ustedes observan,
Este es el área intermedio del cerebelo. Hasta aquí llega, digamos, esto. ¿Sí? ¿Quiénes están dentro del área intermedia del cerebelo? Las extremidades, tanto de los brazos, de las piernas, corresponde más a los pies, a las manos, a las partes de la cara, ¿no? Las partes externas de la cara. Fíjense, qué interesante. Desde aquí también entonces y hasta aquí van a llegar conexiones de las diferentes partes que corresponden topográficamente con esta zona. También entonces aquí hay una distribución topográfica. Entonces, el control y la planificación y la coordinación de qué movimiento se va a hacer a este nivel, de las porciones distales de las extremidades superiores, manos, ¿no? Y de los pies y de la cara también. ¿Sí? Entonces, el cerebro tiene también su propia distribución topográfica y desde aquí entonces van a salir conexiones eferentes y hasta aquí van a llegar conexiones aferentes. Las conexiones aferentes desde las respectivas partes del cuerpo, desde los usos musculares, órganos tendinosos, de piel, de los músculos de las manos, de los antebrazos, de las muñecas, de los pies, ¿verdad? Van a llegar hasta aquí. Y de las áreas motoras de la corteza y del tronco del encéfalo que corresponden a quiénes, a los pies, a las manos, a los dedos, ¿verdad? Para que se produzcan este movimiento. Ahora, les vuelvo a reiterar, para que se produzca en realidad el movimiento, el estímulo para que se produzca este movimiento, ¿dónde nace? En la corteza motora, en el área premotora. Pero para que el movimiento se ejecute exactamente como mi área premotora quería, tiene que intervenir el cerebro. Además, desde aquí van a volver a salir señales eferentes. Llegan al cerebro señales aferentes e inmediatamente salen señales eferentes. ¿Hacia dónde se dirigen estas señales eferentes? Hacia las distintas partes que corresponden a estas áreas topográficas, ¿no es verdad? Tanto en la corteza cerebral, en el tronco del encéfalo, en el núcleo rojo, en todas estas otras estructuras. Bien, finalmente, ¿qué le queda a la zona lateral del hemisferio o del cerebelo? Y hemos visto el vermis con la musculatura del tronco axial, la área intermedia con la musculatura de, digamos, las porciones distales de las extremidades. Ya no queda ningún músculo, ¿no?, para el área externa o lateral. Y tampoco hay ninguna representación topográfica. Desde aquí van a partir señales aferentes hacia la corteza cerebral y hasta aquí van a llegar, señales eferentes, ¿no?, hacia la corteza cerebral y hasta aquí van a llegar señales aferentes desde la corteza cerebral. Entonces, ¿con quién se comunica esta parte del cerebro? Solo con la corteza. ¿Sí? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? Para planificar las actividades motoras. ¿Sí? Yo les decía hace un momento, incluso el cerebro, en esta planificación y coordinación de actividades, va a planificar el próximo movimiento. ¿Cuál va a ser el próximo movimiento? Si yo estoy caminando, ¿verdad?, y tengo que bajar esta grada, no voy a planificar o no se va a planificar y ejecutar el próximo movimiento cuando yo ya esté a la altura de la grada superior y recién aquí me voy a dar cuenta y me voy a, claro, no vea la grada. Pero si estoy caminando y ya veo la grada, ya mi cerebro y mi cerebro están planificando el próximo movimiento que tiene que ser que voy a descender un escalón. Y esto no solamente, ahora pues estoy haciendo una demostración, digamos,
en un movimiento lento porque estoy caminando, como cuando estamos corriendo. Ustedes van a ir corriendo a toda velocidad por aquí, van a subir las garras, van a ir viendo escalón tras escalón a toda velocidad. Miren, como ya se va planificando el próximo movimiento. Y cuando terminen los escalones, ya no van a hacer el movimiento de seguir subiendo, ¿no? Sino ya van a hacer un movimiento en un plano, ¿sí? En un piso plano. Entonces, también ya tiene que haber estado planificado ese movimiento. Fíjense cómo esta área del cerebelo se ocupa de coordinar y de planificar, junto con el cerebro, todo el movimiento. Además, que cada movimiento sea secuencial, porque ya sabemos, intervienen muchos músculos en cada movimiento. Un patrón de movimientos va a implicar que haya diferente fuerza, diferente dirección que van a imprimir. Cada uno de los músculos interviene en ese patrón de movimiento. Y cada músculo tiene que entrar en acción, si quieren ustedes, en el momento preciso. No se puede adelantar ni atrasar para que el movimiento sea perfecto. Para todo eso interviene entonces esta área del cerebro y la planificación con el cerebro. ¿Ven? No posee representación topográfica, entonces no hay una parte del cuerpo que esté representada aquí. ¿Por qué? Porque de aquí hacia la corteza somatosensitiva y hacia la corteza motora van y vienen vías aferentes y eferentes. Bien, ahí tenemos entonces toda la estructura funcional o la distribución funcional del cerebelo. Área central, vermis, ¿no? Área intermedia y área lateral, o zona intermedia o zona lateral. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta entonces es que el cerebelo no es capaz de producir ningún movimiento, y esto han experimentado, ¿no?, los fisiólogos, los neurofisiólogos, que cuando estimulan eléctricamente las diferentes áreas del cerebelo, no hay ningún tipo de movimiento, no se produce movimiento. En cambio, cuando se estimulan áreas de la corteza, se estimulan áreas de la formación reticular, núcleos de la formación reticular, núcleos vestibulares, o el núcleo rojo, o el tálamo en especial. Fíjense, se pueden producir movimientos aislados, ¿no?, con la sola estimulación eléctrica. Aquí no se produce ningún movimiento. Por eso también se lo conoce como área silente del encéfalo. Quiere decir que cuando hay una estimulación, hay un silencio total, digamos, dentro de lo que podría ser la respuesta motora. No hay ninguna respuesta motora. Entonces, no parten órdenes para ejecutar movimientos desde el cerebelo. El cerebelo lo que hace es coordinar y ejecutar movimientos que han partido de otras estructuras. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo es el circuito neuronal del cerebelo? Ya les decía hace un momento que tenemos vías de entrada y vías de salida del cerebelo. Van a llegar fascículos, ¿no?, hacia el cerebelo, y van a salir también fascículos desde el cerebelo. Entonces tenemos unas vías de entrada, ¿no?, que son vías aferentes desde otras porciones del encéfalo, y vías aferentes desde la periferia. Estas vías que se tienen desde otras porciones del encéfalo van a ser, por ejemplo, el fascículo córtico-póntico cerebeloso, que va a bajar desde la corteza hasta los núcleos del puente y luego va a entrar hacia el cerebelo. O el fascículo oligocerebeloso, que va a ir desde la oliva vulvar hasta el cerebelo, hasta los núcleos profundos del cerebelo.
o el fascículo retículo cerebeloso, desde los núcleos reticulares hasta el cerebelo, o el vestíbulo cerebeloso, desde los núcleos vestibulares hasta el cerebelo. Son fascículos que llevan señales procedentes de estas estructuras hacia el cerebelo. Y también hay vías aferentes desde la periferia. Ya les comentaba hace un momento, desde los usos musculares, desde el órgano tendinoso de Golgi, desde hasta anterior de la médula espinal, van a llegar ciclos ascendentes a través del fascículo vestíbulo, espino cerebeloso hacia el cerebelo, llegando este tipo de información desde la periferia, ya desde los músculos mismos, prácticamente, ¿no? Vean, entonces son características que tienen. ¿Cuáles van a ser las vías de entrada? Ustedes observan, aquí tenemos este dibujo del cerebelo apoyado ahí en el tronco del encéfalo. Vean, todas estas son vías que están llegando al cerebelo, ¿no? Si observamos desde los que van a venir de la corteza, ¿no? Vamos a tener el fascículo córtico, póntico, cerebeloso. Aquí dice cerebro póntico, ¿no? Pero eso, es desde la corteza, el fascículo córtico, ponto, cerebeloso, que llega desde la corteza hacia los núcleos que están en el tronco del encéfalo y luego va a entrar hacia los núcleos profundos. Luego va a haber el fascículo olivo cerebeloso desde las olivas pulvares hacia el cerebelo, hacia los núcleos profundos, o los fascículos vestíbulos cerebelosos desde los núcleos vestibulares hacia los núcleos profundos del cerebelo, o estos dos fascículos, el fascículo espino-cerebeloso dorsal y el fascículo espino-cerebeloso ventral, que van a venir desde los órganos técnicos y desde los usos musculares en especial para coordinar el movimiento. Y hay vías aferentes también, ¿no? El fascículo espino-cerebeloso dorsal. Perdón, estos son los fascículos aferentes, ¿no? El fascículo espino-cerebeloso dorsal y el ventral, que viene desde los usos y desde las astas anteriores. Y hay vías eferentes que van a salir señales de salida desde el cerebelo, que también se van a producir, ¿no? ¿Y desde dónde van a partir estas señales de salida? Desde los núcleos profundos, ¿ven? Tenemos el núcleo del fastigio, tenemos el núcleo dentado, ¿no? Que son núcleos que están, ¿qué son estos núcleos? Son acúmulos nerviosos que hay en medio de la materia blanca, porque el cerebelo tiene también una corteza, pero que es una corteza muy delgada, ¿no? Igual que el cerebro, 1 milímetro, menos de 1 milímetro de grosor. Vamos a ver, ahí están las células de Purkinje, están las células estrelladas, están las células granulosas, en la corteza del cerebro. Luego en la materia blanca, que son todas, digamos, todos son axones y todas esas células que están en la corteza. Pero en el centro hay acúmulos nerviosos, acúmulos de neuronas. Esas son neuronas de núcleos, el fastigio, el dentado, ¿no? Que desde estos núcleos entonces parten, vean ustedes, una serie de conexiones. Estas neuronas van a enviar entonces sus axones hacia el tálamo, hacia la corteza, hacia el núcleo rojo, o también van a enviar hacia la formación reticular, hacia el vestíbulo para coordinar los movimientos motores. Bien, entonces tenemos vías de entrada y de salida, ¿no? Las vías aferentes entonces van a nacer las estructuras del vermis, atraviesan los núcleos del fastigio en su camino hacia regiones vulvares y continuas. Fíjense, estos
estos fascículos entonces que salen desde las regiones del pelvis, ¿hacia dónde van a ir? Hacia los núcleos que se ocupan de coordinar los movimientos de la musculatura axial, ¿no es verdad? Luego vamos a tener otras vías aferentes que salen de la zona intermedia. ¿Para qué? Para coordinar los movimientos diestros, los movimientos de las extremidades, los movimientos paralelos. Y finalmente, los que salen del área o de la zona lateral, ¿hacia dónde van a ir? Directamente hacia el cerebro, hacia los ganglios basales. Ya no para intervenir en la ejecución perfecta del movimiento, sino para planificar y coordinar el movimiento con el cerebro, con la corteza cerebral. Bien, ahora, ¿ven? Tenemos entonces vías de entrada, ¿no? Vías aferentes que llegan hacia el cerebelo, están llegando, ¿no?, al cerebelo. Todas estas vías que estamos viendo aquí llegan al cerebelo, y vías eferentes que salen del cerebelo. Ahora, fíjense, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona el cerebelo? Llega un estímulo al cerebelo procedente de cualquiera de estas áreas. En general llegan muchos estímulos en un mismo segundo porque están coordinando un movimiento en particular, pero hagamos como que llega el estímulo, va a llegar hasta el núcleo profundo e inmediatamente después va a salir otro estímulo. ¿Para qué? Para coordinar el movimiento. Un estímulo que está llegando para la coordinación del movimiento que yo escriba, por decir esta letra, la letra A. Ya tengo que hacer una secuencia de movimientos precisos para que se vea ese movimiento, tal como lo he concebido en mi cabeza. Sé que tengo que hacer especie de círculo y después la colita, ¿no? También ya me ha anticipado al próximo movimiento para que la letra la pueda hacer de manera rápida. Todo eso. Está llegando el estímulo para coordinar. Entonces, en el próximo milisegundo tiene que salir la respuesta del cerebelo para que mi movimiento sea este. Si no interviene el cerebelo, puedo hacer la letra A, tal vez, pero podría salirme así. Voy a hacer el movimiento, no porque no tenga cerebelo, no va a haber el movimiento, acabo de hacerlo, pero no va a ser el que el cerebro lo que quería. Puede salir un movimiento de esa forma, como cuando voy a caminar de aquí a allá, sí puedo caminar, ¿no? Pero no como lo estoy haciendo, sino como si estuviera absolutamente ebrio, con un brazo por aquí, otro aquí, mi cabeza aquí, mi pierna, mi pie, ¿no? Por un lado, por otro. Imagínense, esa es entonces la función del cerebro. Y entonces, ya la velocidad con la que procesa la información el cerebro. Para un mismo movimiento, entonces está llegando el estímulo aferente que va a procesarse en el cerebro y va a salir inmediatamente el estímulo aferente para que el movimiento sea exacto, preciso. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo es el circuito entonces neuronal? ¿Cómo está organizado el cerebro para que esto pueda funcionar? Así. Y para que el movimiento sea suave, preciso, exacto, con la fuerza, la dirección, etc., que necesita para que se escriba una letra como esta, o si no sería esta otra, ¿no? Bien, entonces, ustedes observan, aquí tenemos la unidad funcional del cerebro. ¿Y cómo está constituida esta unidad funcional? Tenemos dos células importantísimas en el cerebro, aunque hay más, pero primero veamos a las dos más importantes.
Una es esta, la célula de Purkinje, que está en la corteza, y otra es la célula del núcleo profundo. Esta célula está digamos, en el espesor de la materia blanca del cerebelo. Ahora, además hay otras células. Fíjense, hay estas células que son las células de los gránulos, enseguida vamos a ver su función. Y hay otras células moleculares también, ¿no? Que van a, junto con estas otras, van a contribuir a que los estímulos no se dispersen, ¿no? Vean que además estos estímulos van y vienen a unas velocidades muy altas, 120 metros por segundo, son las velocidades de estos estímulos en el cerebro. Entonces, hacen que no se dispersen. Pero, ¿cuáles van a ser las principales células? La célula de Purkinje y la célula de los núcleos profundos. Bien, ahora, si ustedes observan este dibujo, vemos que hacia la célula de Purkinje y hacia la célula de los núcleos profundos llega siempre un fascículo aferente, ¿no? Fíjense, tenemos este fascículo aferente que está llegando, ¿sí? Aquí hay otro fascículo aferente que también está llegando hacia la célula profunda. Pero además, este fascículo aferente se dirige hacia la célula de Purkinje al mismo tiempo. Aquí hay una divergencia, ¿ven? ¿Sí? Hay una divergencia, ¿no? El mismo estímulo, el potencial de acción que está llegando aquí va a ir hacia la célula profunda y también va a ir hacia la célula de Purkinje. Si vemos este otro fascículo aferente, también ocurre lo mismo. El potencial de acción va a llegar hacia la célula profunda, se va a dividir, va a haber una divergencia, va a llegar hacia la célula de los gránulos. Estas células de los gránulos también va a haber una divergencia amplificadora, ¿verdad? Aquí se va a conectar con muchas células de los gránulos y estas células de los gránulos se van a conectar con la célula de Purkinje. Entonces, este estímulo también va a entrar y va a tener los dos destinos, la célula profunda y la célula de Purkinje. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de fibras, entonces, aferentes que llegan hacia el cerebelo. Una son las fibras trepadoras, ¿sí? Se llaman trepadoras por su disposición, ¿no? Estas fibras trepadoras vienen directamente desde la oliva vulvar, solamente llegan desde la oliva, procedentes de la oliva, y van a ir a excitar al cerebro o al núcleo profundo y van a ir hacia la célula de Purkinje. Aquí, ¿qué van a hacer? Van a excitar. Pero ¿qué sucede? Fíjense en la célula de Purkinje. Este estímulo aquí que llega, que es un estímulo excitador, la célula de Purkinje lo va a convertir en un estímulo inhibidor. Entonces, una fracción de milisegundo, podríamos decir, a la célula del núcleo profundo le va a llegar un estímulo excitador y en el milisegundo posterior le va a llegar un estímulo inhibidor. Y esto es esencial para precisamente el estímulo eferente que ya está saliendo del cerebelo por estas vías, ya está saliendo el estímulo, ¿no? Para la coordinación del movimiento. Fíjense, es esencial entonces que primero llegue un estímulo excitador para excitar a la neurona, pero inmediatamente va a llegar un estímulo inhibidor
que va a inhibir a la neurona, pero eso no significa que no salga un estímulo excitador desde esta neurona, pero va a salir un estímulo que va a permitir que que la orden motora ya sea una orden o que esta orden motora ya no sea una orden tosca, ¿sí? Ya no sea una orden que solamente se ve el movimiento. Quiero estirar el brazo para recoger este vaso, ¿no? Puedo estirar el brazo, pero con la participación del cerebro y con esta amortiguación del estímulo, entonces voy a estirar mi mano exactamente donde esté el vaso y lo voy a alzar. Que importancia que tiene esta acción de excitación e inhibición. Entonces, ese es una fibra, la fibra trepadora que viene desde la orilla. Ahora, tenemos también estas otras fibras. Estas otras se llaman fibras musgosas. Las fibras musgosas son todo el resto de fibras que llegan al cerebelo. ¿Qué fibras llegaron al cerebelo? ¿Desde dónde llegan? Desde la corteza, ¿no? Córtico, póntico, cerebeloso. Desde el vestíbulo, desde la médula. Vean, todas esas otras fibras las vamos a reunir y son las fibras musgosas. Estas fibras ya no van a llegar al núcleo profundo y directamente a la célula de Purkinje. También entonces van a hacer su ingreso, vean, al cerebelo, van a entrar hacia el cerebelo y van a irse directamente hacia el núcleo profundo y lo van a excitar. Y luego van a seguir en esta divergencia y van a llegar a las células de los gránulos. Estas son las células pequeñas, con axones pequeños. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se dispersa un poco el estímulo, disminuye la intensidad, si quieren, del estímulo en todas estas células. ¿Sí? Y estas células después van a siguen enviando un estímulo excitador hacia la célula de Purkinje. La célula de Purkinje ya sabemos qué es lo que hace, en qué convierte este estímulo excitador, en un estímulo inhibidor. Y también al núcleo profundo le va a llegar el estímulo excitador directo de todas estos fascículos que están en entrada y el estímulo inhibidor que está viniendo de la célula de Purkinje. Bien, entonces son dos tipos de, digamos, circuitos que participan de este circuito neuronal del cerebelo. Como ustedes pueden ver, entonces, esta unidad funcional está principalmente representada por la neurona que está en el núcleo profundo y la neurona que está en la corteza, que es la célula de Purkinje. ¿Sí? La célula de Purkinje. Y no se confundan después más allá con las fibras de Purkinje. ¿Dónde estarán las fibras de Purkinje? En el corazón. Esos son otros. El mismo Purkinje los ha encontrado, porque cada una tiene acciones muy diferentes, ¿no? Una es la célula de Purkinje que está en el cerebelo, y la otra va a ser la fibra de Purkinje, que lo vamos a estudiar cuando lleguemos al corazón. Entonces, esa es la unidad funcional del cerebelo. Entonces, en la corteza cerebelosa vamos a encontrar esta capa molecular, esta capa de células de Purkinje y esta capa granular, ¿no? Que hasta ahí tienen que llegar los estímulos. En el caso de las fibras musgosas, llegan directamente hasta la de Purkinje. En el caso, perdón, las trepadoras llegan directamente a la fibra de Purkinje. En cambio, por las fibras musgosas, primero van a llegar a la célula de los gránulos y recién después, cuando el estímulo un poco se haya disminuido en su intensidad, va a llegar hacia la célula de Purkinje, ¿no?
Ahora, pues, es interesante cómo responde el cerebelo a los diferentes tipos de movimiento también, ¿no? Estas células, las células que estos estímulos que llegan a través de las fibras musgosas van a tener una influencia excitadora, ¿verdad?, sobre la célula profunda y también sobre la de Purkinje, aunque la de Purkinje la va a convertir en un estímulo inhibidor. El estímulo que llega entonces a la célula nuclear profunda es un estímulo largo, sostenido, ¿sí? Y que permite, digamos, que el movimiento se mantenga, ¿sí? Estas fibras lo que ocasiona entonces es una descarga completa, así se llama, los potenciales de acción, ¿no? Porque no hay la célula de los gránulos que va a disminuir la intensidad de los potenciales de acción. Entonces va a haber una descarga completa de los potenciales de acción y puede ser una descarga sostenida en el tiempo incluso. En cambio, en las fibras musgosas, estas son las trepadoras, ¿no? En cambio, en las fibras trepadoras, en las musgosas, la respuesta va a ser más simple, más, digamos, la descarga no va a ser compleja, la descarga va a ser simple. Y eso hace que los potenciales de acción sean menos intensos cuando llegan hasta el núcleo profundo y además partan desde el núcleo profundo, porque recuerden, estos potenciales de acción que están llegando al núcleo profundo no se quedan ahí, vuelven a salir inmediatamente. ¿Y hacia dónde se dirigen? Hacia las zonas topográficas que corresponden al movimiento que se tiene que ejecutar y desde donde han venido además estos otros estímulos. ¿Desde dónde vienen esos estímulos? Desde esos núcleos, desde esas áreas topográficas que están poniendo en marcha un movimiento. Y luego van a llegar aquí y tiene que salir esta fibra eferente hacia las mismas áreas, ¿sí?, para coordinar la ejecución del movimiento. Bien, entonces es la función del cerebelo. También en el cerebelo hay otras fibras inhibidoras, ¿no?, que van a producir inhibición, estas células en cesta, estas células estrelladas, que, como les decía hace un momento, más se ocupan de una inhibición lateral. ¿Qué es esto? Evitan que haya dispersiones en el estímulo que se está enviando. En cambio, las células nuclear profunda y las células de Purkinje lo que van a permitir es el mecanismo de excitación e inhibición que se va a dar milisegundo a milisegundo en el cerebelo. Bien, ahora, estas señales o digamos, el mecanismo de excitación e inhibición es esencial para los movimientos amortiguados, para cambiar la velocidad de un movimiento a otro, ¿no? ¿Sí? Si tengo que aumentar o disminuir la velocidad de un movimiento, entre un movimiento y otro, es esencial este mecanismo de excitación e inhibición. Y también es esencial para las señales de encendido y apagado y encendido de los músculos agonistas y antagonistas. Porque para que un movimiento sea preciso también tienen que intervenir los músculos agonistas y antagonistas. Los agonistas que van a cumplir con un movimiento y los antagonistas con el contrario. Pero esas dos fuerzas, ¿no?, tienen que estar perfectamente equilibradas.
porque si dominan los agonistas, va a ser un movimiento torpe, tosco, ¿no es verdad? Si yo quiero ir lentamente a alzar este vaso, los agonistas y antagonistas tienen que estar perfectamente equilibrados. Porque si los agonistas no responden, solo los antagonistas capaz que no pueden ejecutar el movimiento. Y si solo responden los agonistas, va a ser un movimiento brusco, ¿no? Pues tiene que estar perfectamente equilibrado. Entonces, fíjense cómo el cerebelo, cuando tiene que producirse un movimiento, va a suministrar señales rápidas, ¿no?, de encendido para los músculos agonistas y al mismo tiempo señales de apagado para los músculos antagonistas. Y cuando finaliza el movimiento, tiene que ocurrir lo contrario, de apagado de los agonistas y de encendido de los antagonistas. Entonces, el cerebelo está todo el tiempo enviando este tipo de señales. Imagínense la cantidad de señales que envía entonces el cerebelo en cada instante. Peor todavía si estamos haciendo alguna actividad muscular intensa, ¿no? Ustedes cuando están jugando, o están trotando, o están haciendo algo, pueden estar hablando, comunicándose con el resto de los que participan de la acción, o pueden estar cantando finalmente. Entonces, bueno, ven la cantidad de músculos, no solamente los músculos que intervienen en la propia acción, sino hasta los de la lengua, de los respiratorios, los músculos respiratorios, los de la fonación, que van a participar en ese momento, ¿no? Y entonces el cerebro tiene que controlar todos esos, a todos los agonistas y a todos los antagonistas que se están poniendo en funcionamiento. Sincroniza entonces todas las acciones de músculos agonistas y antagonistas, desde el principio y hasta el final, ¿no? Porque al principio enciende a los agonistas y apaga a los antagonistas, y al finalizar hace lo contrario, para que sea todo perfectamente sincronizado, el movimiento sea preciso. Bien, ahora, las células de Purkinje son las células que tienen una particularidad, que aprenden de sus errores. Si el movimiento no es exacto, como hemos planeado en la corteza cerebral, inmediatamente las células de Purkinje aprenden que el movimiento no ha sido el que estaba planeado y nuevamente van a ejecutar un movimiento mejor. ¿Quién interviene aquí? Estas fibras trepadoras. Las fibras trepadoras, ¿no?, las que vienen de la oliva, precisamente, son las que, cada vez que el movimiento ha sido erróneo, envían señales de error hacia el cerebelo. Y cada vez que el movimiento haya sido mejorado, también van a enviar señales. ¿Para qué? Para que el cerebelo vaya aprendiendo. ¿Y quiénes aprenden en el cerebelo? Las células de Purkinje, que son las células inhibidoras, ¿no?, que ayudan a perfeccionar, digamos, el movimiento. Ustedes han ensartado alguna vez una aguja o hilo, la primera vez alguien que nunca haya ensartado una aguja con un hilo, le va a costar, ¿no? Pero ven, conforme van mejorando, las células de Purkinje van también coordinando, ¿no?, haciendo que el movimiento sea cada vez más amortiguado, más preciso, que tenga mejor dirección, mayor, y la fuerza también sea la necesaria para que calcule bien, ¿no?, y pueda insertar la aguja. Bien, entonces estas fibras trepadoras son las que envían las señales de error hacia el cerebelo. ¿Hacia quién? Hacia las fibras de Purkinje, que van a aprender, ¿no?, y van a poder
amortiguar mejor los movimientos. Bien, ahora, ¿cuál es la función del cerebelo en el control motor global? ¿Ven? Ya hemos visto que el cerebelo tiene comunicación tanto por vías aferentes como eferentes con todas las otras estructuras, ¿no? Desde la corteza hasta los usos musculares. Entonces tenemos un primer nivel de coordinación del cerebelo, el vestíbulo cerebeloso. Luego tenemos otro nivel, un segundo, el espino cerebeloso. Y un tercer nivel, el cerebro cerebeloso. El vestíbulo cerebeloso va a permitir la coordinación entre el cerebelo, desde luego, ¿no? ¿Y qué estructuras del cerebelo? Todas las que están en los lóbulos cerebelosos flóculo-nodulares y en las porciones adyacentes al dermis. ¿Por qué? ¿Por qué al dermis? Porque va a coordinar con el vestíbulo. ¿Y qué función tienen los núcleos del vestíbulo? La del equilibrio, ¿verdad? Aporta entonces circuitos nerviosos para la mayoría de los movimientos relacionados con el equilibrio corporal. Por eso coordina con el vestíbulo. Recuerdan en la anterior clase, hemos visto que los núcleos vestibulares, los núcleos reticulares tienen que ver con mantener el cuerpo, digamos, luchar contra la gravedad, pero no solo eso, sino mantenernos equilibrados, ¿no? Cualquier movimiento que hacemos, cualquier situación que puede cambiar, va a desequilibrar a nuestro cuerpo. Pero felizmente tenemos estos núcleos que están recibiendo señales y envían a su vez señales motoras. ¿Para qué? Reciben señales sensitivas y envían señales motoras para que las fuerzas musculares se redistribuyan y podamos seguir de pie en sentido vertical. Bien, o si queremos nos sentamos. También hay, ¿no?, estos mecanismos excitadores e inhibidores a nivel de los núcleos reticulares. Entonces, este primer nivel controla el equilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas de la columna, de la cadera, de los hombros, durante las variaciones rápidas de la posición corporal exigidas por el aparato vestibular. ¿Está claro, no? Bien, ahora, el segundo nivel, el espino cerebeloso, ¿quiénes van a coordinar entre la médula y el cerebelo? Constituido la mayor parte por aportes que vienen desde el dermis anterior y posterior y de las zonas adyacentes a sus lados. Entonces, aquí se van a proporcionar circuitos encargados de coordinar los movimientos distales de las manos, de los pies en especial, ¿no? Y porque va a coordinar con las zonas adyacentes al dermis, las áreas intermedias del cerebro. Bien, y finalmente está el tercer nivel. Este nivel que es el nivel cerebro-cerebeloso. Aquí va a intervenir las porciones laterales, ¿no? Las zonas laterales del cerebelo. ¿Y con quién está comunicado? ¿Con quiénes están comunicadas estas zonas? Con exclusivamente la corteza cerebral. Entonces van y vienen fascículos desde la corteza. ¿Para qué sirve entonces? Para planificar, para coordinar, para regular los movimientos esenciales del tronco, de las extremidades, de todo el cuerpo, ¿no? Cada movimiento que se activa, cada patrón de movimientos que se activa en el área motora primaria va a necesitar de una coordinación. ¿Y cómo va a ser esta coordinación en el cerebro? Enviando señales directas al cerebelo.
Y entonces vean cuántas señales recibe el cerebro cada vez que nuestra corteza decide ejecutar un movimiento. Primero van a recibir señales directas desde la corteza para ese movimiento en particular. Si el movimiento es de los dedos, entonces van a recibir directamente a través de la corteza. Pero si es, además va a llegar otras señales desde la corteza hacia aquí, hacia el núcleo rojo y hacia las estructuras del tronco del encéfalo para este mismo movimiento. Entonces, también va a recibir señales desde estas estructuras para un solo movimiento. Entonces van a recibir de diferentes lugares y diferentes señales que van a ser planificadas en el cerebro y va a salir. Si me voy a agachar, si voy a levantar, lo mismo. Primero, ¿de dónde va a salir? Del cerebro hacia el cerebelo, por la vía córtico-cerebelosa. Pero después van a llegar señales desde el vestíbulo, a través de la vía vestíbulo-cerebelosa. Y no solamente nos quedamos ahí. Vean qué señales más van a recibir el cerebelo en los próximos milisegundos o menos todavía. Señales que vienen desde los pulsos musculares de esos músculos que ya están entrando en movimiento, ¿no? Para retroalimentar la información para que el movimiento sea preciso. ¿Para qué sirven los usos? ¿Cuál es la función del uso? Informa que sobre la longitud del músculo y la velocidad de cambio. Fíjense, estoy ya ejecutando el movimiento que se ha planificado, ya el cerebro ha mandado toda su orden a través de las fibras de salida, ¿verdad? Para coordinar la acción con el cerebro, ya se está ejecutando, pero inmediatamente todavía están volviendo señales desde los usos para informar de la longitud del músculo y la velocidad de cambio. ¿Y de dónde más estamos recibiendo? De los órganos tendinosos. ¿Para qué? Para informar sobre el grado de tensión del músculo y la velocidad de cambio. Entonces ya se puede imaginar por qué el cerebelo entonces es tan importante para que los movimientos sean precisos, ¿no? ¿Verdad? Vean la cantidad de anomalías clínicas que pueden haber cuando no funciona bien el cerebelo. Si estos núcleos cerebelosos profundos, el dentado, el prepuesto o el fastigio fallan, puede haber dismetría, ataxia, hipermetría. ¿Qué es la dismetría? Por ejemplo, no podemos calcular la distancia de los objetos, más que nada la distancia del movimiento. Si yo tengo que alzar este control, puedo mi brazo llevar muy lejos o muy cerca y no llegar al control exactamente como quiero. Y con un paso también me puede suceder lo mismo. Si yo estoy aquí, ¿verdad? Y tengo que calcular la distancia para hacer un paso hasta aquí abajo, ¿verdad? Puedo hacer un paso hasta allá, pasarme o quedarme muy corto y aquí, ¿no? Incluso tropezarme con la grada y caer, porque no voy a calcular bien la distancia. En realidad el movimiento va a ser muy largo o muy corto respecto a lo que el cerebro planificó. La ataxia, movimientos totalmente descoordinados, como la marcha de borracho, ¿no? O también como la incapacidad de poder emitir sonidos que sean inteligibles, ¿no? Que podamos comprender, ¿sí? La persona puede emitir ruidos
incluso sílabas, ¿no? Ruidos guturales, sílabas, vocales o pequeñas fracciones de palabras, ¿no? 2, 3 sílabas, pero no va a poder hablar de manera que la podamos entender, ¿no? Va a producir todos los movimientos, pero de una manera tan descoordinada que no vamos a poder entender, ¿no? La hipermetría es irse demasiado lejos generalmente. Fíjense, puede producir en ese entonces, cuando hay problemas de sucesión de movimientos, la disdialogocinesia, que es tener movimientos totalmente caóticos, o la disartria, que es cuando no se puede entender lo que la persona está hablando, ¿no? Falla en la sucesión de movimientos que afectan al habla. Puede haber temblor, puede haber un nistagmo cerebeloso, los ojos que se mueven, no pueden fijar. Los pacientes que tienen problemas del cerebelo, ustedes nos piden que miren fijamente un punto. Aquel ventilador, ¿eh? Cuando uno mira un punto, los ojos están quietos. ¿Qué es el nistagmo? El movimiento involuntario de los ojos. Entonces, le pedimos al paciente que fije su mirada en un punto, él mira, pero sus ojos empiezan a mover. Así. Eso es nistagmo. Vean, entonces, las anomalías que se dan cuando no funciona bien el cerebro son graves. No podemos, imagínense esas personas que tienen la marcha cerebrosa, la hipermetría, la disartria, realmente no pueden tener una vida autónoma, ¿no? Necesitan que los atienda, que hasta les haga comer, que no pueden calcular si quiere olvidar dónde está la boca al llevarse el alimento. Todos los movimientos son descoordinados, hacen el movimiento, pero no con la precisión y la perfección en la que el cerebro lo ha imaginado, en la imagen motor. Bien, ahora hablaremos de los ganglios basales. Estos son un sistema motor auxiliar y funcionan íntimamente vinculados al sistema de control córtico-espinal y a la corteza cerebral. Los ganglios basales, estas estructuras que están en la base del cerebro, que son núcleos, neuronas especializadas, que están en medio de la sustancia blanca también, ¿ya? Por eso son ganglios o núcleos basales, trabajan íntimamente relacionados, dice, o vinculados con quién, con el sistema motor córtico espinal y la corteza cerebral. Estos no tienen conexión con ninguna otra estructura, o con la corteza, reciben señales de la corteza y envían señales de respuesta hacia la corteza. Entonces son circuitos de información. Así que parte una orden motora. Entonces, para complejizarnos más, no solamente esta orden motora va a ir, si es el fascículo córtico espinal, por ejemplo, no solamente va a ir hacia el asta anterior y hacia las interneuronas del asta anterior o hacia el cerebelo, sino hacia los ganglios basales también, para planificar el movimiento. También pueden haber alteraciones en el movimiento si no se intervienen estos otros estructuras auxiliares. Reciben entonces señales aferentes desde la corteza y envían o devuelven señales eferentes hacia la corteza. Entonces son circuitos, van y vienen las señales desde la corteza hacia los ganglios y desde los ganglios hacia la corteza. ¿Cuáles son los ganglios basales más importantes? Y aquí también vamos a estudiar solo dos: el núcleo caudado, el cutáneo, el subtalámico, el globo pálido y la sustancia negra. Bien, ahora, vámonos rápidamente. Hay dos circuitos
dentro de los ganglios basales, de los circuitos de los ganglios basales, intervienen de manera importantísima en la ejecución de los movimientos. Uno es el circuito del putamen y otro es el circuito del núcleo caudal. Bien, ¿qué pasa con el circuito del putamen? ¿Para qué sirve este circuito? Es una función que tiene que ver con la ejecución de patrones de actividad motora. El putamen, en particular este ganglio basal, funciona vinculado al sistema córtico-espinal. ¿Y qué controla? Los complejos, los patrones más complejos de la actividad motora. Y como es tan vinculado ya el putamen al sistema córtico-espinal, ¿qué es lo que va a regular? La escritura de las letras. ¿Ven? Yo, si escribo esta letra A, el patrón para la escritura de la letra A es eso. Yo lo tengo, digamos, en el cerebro, digamos, ¿no? Si yo voy a escribir una letra A más grande, también puedo escribirla, pero sigo el mismo patrón. O si voy a escribir una letra chica, también. ¿Eh? O si voy a escribir mis apuntes, ¿no? Voy a hacer un copy para mi examen chiquito, ¿no? Ya el mismo patrón va a ser. ¿Qué es lo que sucede cuando no funciona bien este circuito? Los patrones de escritura de las letras pueden variar. Vamos a hacer que puede variar. El dibujo también puede ser diferente, ¿no? Otra capacidad que puede variar es el martillar un clavo. No es fácil poner un clavo, ¿no? Ustedes han puesto alguna vez un clavo, primero, antes de darle al clavo aquí donde damos, sin esconderlo, ¿no? La segunda vez volar al clavo. No es fácil, pero cuando aprendemos a martillar el clavo, ese patrón, la dirección y la fuerza, el carpintero, ¿no? O la albañil, con el clavo, tres clavadas y el martillazo y hasta el clavo puesto. ¿Por qué? Porque el patrón de movimiento es perfecto. Para eso sirven estos ganglios basales, para ayudarnos a desarrollar esos patrones de movimiento. Le damos fuerza, dirección, sentido al movimiento. O cortar con tijera. También no es fácil cortar con tijera. Desarrollar patrones de movimiento preciso o pasar la pelota también. ¿Alguien sabe jugar básquet? ¿Alguien no sabe jugar básquet? ¿Vos sabes o no sabes? Puedes pasar una pelota con un basquetbolista así, perfecta. Además, que la pelota vaya al punto en el que está corriendo el otro, la agarre y ponga. ¿No sabes? Y es así, ¿no? ¿Es fácil pasar una pelota? Has tenido que aprenderlo, ¿verdad? Qué difícil es pasar la pelota cuando no se tiene esa capacidad. O la vocalización de las palabras también. Y finalmente el movimiento de los ojos, que sea armónico y que vaya exactamente al punto donde quiero dirigir la mirada. Es más natural, digamos, esto no es tan aprendido, pero igual, vean un niño, tiene que aprender esos movimientos, si no, no puede ubicar bien los puntos. Entonces, mirame, me dicen al bebé chico, y no les está mirando, ¿no? Hasta que no aprende bien a dirigir su mirada exactamente al punto que quiere mirar. Rapidito vayamos viendo el circuito. Fíjense qué cantidad de estructuras intervienen, por eso son circuitos. Ya hemos dicho que cuántos son los ganglios basales: el putamen, el caudal, el subpálido, la sustancia negra, ¿no? El subtalámico. Fíjense, desde la corteza, entonces, aquí van a partir, ¿desde qué área? Premotora, motora, somatosensitiva. Parten
señales que llegan al putamen, señales excitadoras. Del putamen al globo pálido, del globo pálido a la sustancia negra, luego hacia los núcleos subtalámicos y del tálamo, otra vez a la corteza motora, para coordinar el movimiento. Entonces, ese movimiento que estamos queriendo empezar para escribir la letra A, no solamente al cerebelo, hacia los manos, hacia el fin, sino también hacia dónde, hacia el putamen, para que aquí haya todo este circuito y se coordine la ejecución motora perfectamente, ¿no? Vean, ¿dónde empieza? En el área premotora, suplementaria, en la corteza motora primaria, en las áreas somatossensitivas, va a ir hacia estos núcleos y luego va a volver a la corteza motora primaria. Vean, si este circuito no funciona, puede haber una alteración que es la atetosis, ¿no? Vean, movimientos de contorsión del brazo, que no se puede controlar bien el brazo. El paciente todo el rato está haciendo este movimiento sin poder controlar bien el movimiento de su brazo. El hemibalismo, el paciente está todo el rato haciendo este movimiento, no lo puede controlar. Y la torea, que ya es una situación totalmente anormal, digamos, de movimientos descontrolados de la cara, los hombros, los brazos, las manos, las piernas. Y hay una corea, la de Huntington, que encima viene con un problema de demencia total, ¿sí? El otro circuito es el del caudal. Rapidito terminaremos este circuito. Fíjense, este controla este circuito sirve para el control cognitivo de la actividad motora, o sea, donde está la conciencia involucrada. ¿Qué estoy haciendo? O sea, este movimiento lo voy a ejecutar porque yo lo quiero hacer. ¿No es verdad? Determina en un nivel subconsciente y en un plazo de segundos cuáles van a ser los patrones de movimiento que se van a reunir para alcanzar un movimiento completo. Entonces, si yo digo, voy a ir corriendo y de aquí voy a saltar y me voy a subir a ese banco, ¿ya? Tengo que ya no solamente activar una imagen motora, sino tengo que ver varias imágenes motoras para ver cuáles van a ser los diferentes patrones de movimiento que voy a hacer para subirme a este banco, ¿no? Porque va a ser a gran velocidad que voy a hacer. O en este momento yo les estoy hablando sobre estos temas y empiezo a hablar, ¿no?, sobre el tema. El cerebelo es el órgano simiente del encéfalo, porque si hacemos un estímulo eléctrico en la corteza cerebelosa no va a haber respuesta a movimiento. Fíjense, todos los patrones de movimiento que he tenido que activar para que yo les pueda hablar todas, digamos, decir toda esa frase, ¿no?, esa oración que tenía que ir una tras otra, las palabras ordenadas adecuadamente para que me puedan entender mínimamente. Cuando estamos conversando, por ejemplo, sé de qué estoy conversando, qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero contar. Tengo un objetivo, me voy a alcanzar un objetivo complejo, ¿no es verdad? Y ese objetivo complejo va a requerir que yo active patrones de movimiento, muchos movimientos, y que van a ser sucesivos y rápidos, uno detrás de otros, para que pueda alcanzar este objetivo de comunicar algo, de hacer un movimiento. ¿Han visto esos que saltan o salto alto? La cantidad de movimientos que tienen que hacer esos. No solo correr y saltar, sino mover todo su cuerpo cuando ya está en el aire. ¿Para qué? Para pasar la vara. Porque un pequeño movimiento que se descubre y ya chocan contra la barra y la hacen caer.
¿no? Tiene que girar sus piernas, después doblar, después sus hombros, y es con qué velocidad salta. Los vemos en cámara lenta, visto en cámara lenta la cantidad de movimientos que hacen para pasar la vara, pero si los vemos en directo, corren, saltan y ya están rebotando en la colchoneta, ¿no es verdad? Fíjense, toda la planificación o para escribir también, o para dibujar, cuando tengo un proyecto de hacer un dibujo, ¿no? Tengo que ir haciendo muchos movimientos, tengo que ir planificando las secuencias de movimiento. Entonces, ¿cómo es este caudal? Vean, el circuito del caudal. ¿Dónde empieza? Vean, vamos a tener que no solamente es la corteza motora, la corteza somatosensitiva, sino incluso la corteza prefrontal, del pensamiento, porque ya estoy pensando qué voy a hacer. No solamente son movimientos que se van desencadenando, sino incluso algo que ya estoy preveyendo, ¿no? A largo plazo. Entonces, desde ahí parten estos estímulos hasta el núcleo del caudado, pero también van a partir estímulos inhibidores desde el área visual, desde la corteza auditiva hacia el caudado. Luego va a haber comunicación con el putamen, con el globo pálido, con el subtalámico, y va a volver al área, y fíjense a dónde vuelve, al área del área premotora, donde está la imagen del movimiento. ¿Para qué? Para activar imágenes de movimiento que se van a ir sucediendo, de los movimientos que voy a ir yo desarrollando cada instante, ¿no? Y hacia el área también prefrontal. ¿Ven qué complejo que es este circuito de caudal, ¿no? Que sirve para ese tipo de movimientos. Bien. Entonces, los ganglios basales tienen una función de modificar las secuencias de movimientos y graduar su intensidad. Solamente para terminar, todos estos ganglios basales comunican, ¿no? Y fíjense la cantidad de neurotransmisores que intervienen aquí. Vamos a tener neurotransmisores inhibidores como el GABA, o neurotransmisores excitadores como la acetilcolina, o neurotransmisores excitadores como la norepinefrina, la serotonina, la encefalina, acetilcolina, GABA. Hay vías entonces de neurotransmisores. Tenemos una vía de la dopamina, desde la sustancia negra hacia, donde está la sustancia negra, aquí, hacia el putamen y al caudal. Cuando esta dopamina de la sustancia negra se agota o no hay, va a venir una enfermedad que se llama la enfermedad de Parkinson. ¿Y cómo es la enfermedad de Parkinson? ¿No? La persona tiembla, como si no puede empezar el movimiento, y va en una parálisis progresiva. Y solo se debe a que la sustancia negra no puede producir dopamina. Esa es la importancia entonces de los ganglios basales, ¿no? Hay la vía del ácido gamma butírico desde el núcleo del caudal y del putamen. Hay la vía de la acetilcolina desde la corteza hacia el putamen y el núcleo caudal. Y varias vías que están viniendo desde la periferia, que van a incluir noradrenalina, serotonina, encefalina. Y vean cómo hay varias enfermedades que se pueden producir. Enfermedades que están directamente vinculadas con el movimiento, alteraciones del movimiento, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, ¿no? Sacudida de músculos sueltos, movimientos deformes y progresivos de todo el cuerpo, porque solamente fallan estas vías.
Ya no estamos hablando de que el cerebelo ni nada, son neurotransmisores que están alterados en nuestras vías de comunicación, que pueden influir tanto para que los movimientos sean totalmente descoordinados, o para que, por ejemplo, en el caso del Parkinson, vaya habiendo una parálisis paulatina, ¿no? Y con alteraciones en el inicio del movimiento, porque eso es lo que le pasa al Hamilton Parkinson, no puede empezar el movimiento, le cuesta. Por eso parece que estuviera temblando, pero empieza y ya lo ejecuta. Es el inicio del movimiento cada vez es más lento, hasta que no puede iniciar el movimiento y queda paralítico, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí llegamos con esta clase.